Bienvenidos a más un vídeo en mi canal. Yo soy Jess, hablemos de Portugal. Si ya estoy en Portugal, ¿cómo puedo hacer mi currículo para buscar trabajo? Para hacer el currículo es muy fácil. El problema es que muchas personas cuando llegan lo hacen en español. Y obviamente que si estamos aquí en Portugal, ¿cuál es el idioma que se habla? Portugués, no lo va a hacer en español. Así que yo les recomiendo que cada vez que hagan el currículo lo traduzcan y siempre coloquen que saben hablar portugués. Así sea a nivel básico, intermedio, les recomiendo siempre ponerlo. ¿Cuáles trabajos son los más comunes que puedo conseguir en Portugal? Esa es una buena pregunta porque muchas personas cuando llegan a Portugal no saben en realidad lo que van a buscar. Siempre dicen, no, yo voy a trabajar y hago lo que sea. Y lo que más se ve aquí, lo que todo el mundo consigue más rápido es restauración. Puede ayudante de cocina, fregar platos o barrer, no sé, cualquier cosa, pero en restauración consigues trabajo muy rápido. ¿Puedo trabajar más de 12 horas y así poder generar un ingreso extra? Sí, sí se puede hacer, pero eso depende también de la disponibilidad de tu trabajo, porque no todos los trabajos tienen el mismo horario. Y lo que yo te puedo recomendar es que busque un horario para hacer ese trabajo extra, busque otro trabajo y no el mismo donde estás. Así puedes ganar un poco más y en tu trabajo no te van a dar más trabajo por el mismo salario, porque se van a querer aprovechar de eso. Según tu experiencia, ¿cómo es vivir en Portugal? Pero Portugal, según mi experiencia, lo que te puedo decir es que tiene una palabra muy simple en cómo definirlo. Te puedo decir que es paz. Paz y tranquilidad, o sea, no sería una, sino... Se siente en realidad muy bien tener esa tranquilidad y esa paz, porque es muy distinto a lo que uno está acostumbrado, de que un carro con música, de que el vecino tiene fiesta hasta, no sé, hasta altas horas de la noche, y tú aquí de verdad vives tranquilo, estás en calma, no se escucha mucho ruido. Mira, ahorita estoy aquí en un parque y estoy cerca de las ruas, de las calles. Y tú puedes escuchar que los carros no tocan el claxon así como locos, no hay mucha bulla. ¿Es difícil comprar un carro en Portugal? Bueno, te diría yo que no es difícil. Solo tienes que tener tu carta de conducción y obviamente el dinero para que lo puedas comprar. Y yo te cuento mi propia experiencia que compré una moto, porque tengo otros motivos. Y un carro sí es accesible, pero tiene muchas complicaciones porque hay que buscar dónde estacionarlo, dónde guardarlo, la gasolina es muy cara que en Portugal. ¿Recomendarías vivir en Portugal? Yo en realidad no recomendaría vivir en Portugal. Mucha gente a lo mejor pensó que sí, pero es muy complicado ese tema porque Portugal no es para que tú te hagas millonario. Aquí no te vas a hacer millonario con trabajar las horas, porque si no los portugueses no se fueran por otros países. Por eso desde mi propia experiencia te podría decir que vayas a Estados Unidos, a Canadá, a otro país donde te paguen por cada hora, te paguen bastante dinero y aquí en Portugal no vas a conseguir ese objetivo. Pero sí me puedo decir que la tranquilidad no tiene precio. Ha llegado el final de este video de Hablemos de Portugal. Te invito a que les dejes en los comentarios qué te gustaría saber sobre Portugal, que yo con gusto te responderé en el siguiente video. Sin más nada por ahora, chao, hasta luego.